Ahora podemos ir a las relaciones energéticas y la ecuación del circuito. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que toda la energía que entra en el sistema para mantener la corriente tiene que convertirse en calor. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica no puede acumularse en un caso estacionario. Por tanto, vamos a ver que el trabajo realizado por el campo eléctrico va a ser el de mover una carga Q en contra de un potencial phi. Por esto que ya hemos visto varias veces. Entonces, por otro lado, si dividimos esto entre cuánto tiempo le va a costar realizar esto, vamos a tener menos phi delta de Q entre delta de T. Pero ¿qué es esto de aquí? Esto es la intensidad. Entonces vamos a tener menos la intensidad por la diferencia de potencial. Por tanto, ahora si definimos W como la potencia disipada por unidad de volumen, con unidades vatios por metro cúbico, entonces este W va a ser cuánto disipemos por unidad de tiempo y por unidad de volumen, que es superficie por longitud de nuestro conductor. Y esto, sustituyendo esta fórmula de aquí arriba, va a ser I entre S, porque simplemente vamos a agrupar esta I con esta S, multiplicado por menos esta diferencia de potencial que lo vamos a dividir entre este L. ¿Pero qué es I entre S? I entre S es J. ¿Y qué es menos delta de phi entre L? Esto es el campo eléctrico. Y claro, nosotros sabemos que en un conductor lineal homogéneo isótropo, la densidad de corriente va a ser paralela al campo eléctrico. Por tanto, lo que vamos a tener es que nuestra potencia disipada va a ser la densidad de corriente multiplicada por el campo eléctrico, que si aprovechamos las relaciones constitutivas, podemos escribirlo como sigma E al cuadrado o como J al cuadrado partido de sigma. Entonces, esta es la potencia que está siendo disipada por unidad de volumen. Y en cada segundo, la energía que, digamos, que estamos disipando en forma de calor. Entonces, la energía disipada por el paso de corriente por unidad de tiempo sería básicamente esta. Ahora bien, si quisiéramos saber cuál es toda la energía disipada por el paso de corriente por unidad de tiempo, lo que tendremos que hacer sería considerar cuál es todo el volumen que estamos teniendo aquí, todo el volumen en el cual estamos disipando potencia, porque esto es una unidad que está dividida entre el volumen total. Entonces, pues vamos a tener que considerar todo el volumen. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues decir que la potencia disipada va a ser la integral en el volumen de esta potencia disipada por unidad de volumen. Que en este caso ya hemos demostrado que es esto. dV. Y ahora podemos sustituir que J es igual a I entre S. Y ya vamos a integrar en la superficie. Entonces vamos a tener I al cuadrado entre S al cuadrado por 1 entre sigma por superficie por diferencial de línea. Esta superficie se va a ir con este cuadrado. Y lo que vamos a tener es I al cuadrado por L entre S
sigma. ¿Pero qué es esto de aquí? Esto es precisamente la resistencia. Por tanto, I al cuadrado por R. Entonces, la potencia disipada en nuestro circuito va a ser la intensidad al cuadrado que pasa por ese circuito multiplicada por la resistencia del propio circuito. Y si aprovechamos pues, la ley de Ohm, también podemos expresar esto como que la potencia es la diferencia de potencial dividido entre R. Pero la diferencia de potencial al cuadrado. La unidad de esto son vatios. Entonces, esto básicamente nos dice cómo la energía se está disipando en forma de calor. Y, por tanto, la fuerza electromotriz es el trabajo que debemos realizar o que debe realizar el generador para mantener a la corriente moviéndose. Esto es, que la fuerza electromotriz es la derivada de W entre Q, o sea, con respecto a Q, que es la integral cerrada del campo eléctrico no conservativo por el diferencial de línea. Esto con unidades de voltios. Y ahora bien, si tenemos todo esto en cuenta, lo que podemos ver es, ok, si yo tengo un circuito con una fuerza electromotriz dada por una fuente, una resistencia y otra resistencia R, que puede ser diferente, y una intensidad que está recorriendo este circuito, vamos a tener por un lado que la potencia disipada en esta resistencia y la potencia disipada en esa resistencia se van a sumar. O sea, la potencia disipada total va a ser la potencia disipada en R sumada a la potencia disipada en R minúscula, que es lo obvio. Entonces, esto será I al cuadrado R más R. Por otro lado, nosotros sabemos que la potencia es la derivada del trabajo con respecto al tiempo. Pero esto también lo podemos poner como esto de aquí. ¿Y qué es este término de aquí? Es precisamente la fuerza electromotriz, esto que poníamos antes. ¿Y qué es esto de aquí? Esto es la intensidad. Entonces, vamos a tener que esto es fuerza electromotriz por intensidad. Y si igualamos estas dos ecuaciones, porque ambas son iguales a P, vamos a tener que la intensidad al cuadrado por R más R va a ser igual a fuerza electromotriz por la intensidad. Esta intensidad se va con este cuadrado. Y finalmente lo que obtenemos es que la intensidad es la fuerza electromotriz aplicada por la fuente dividido entre la suma de resistencias. Todo esto en amperios. Y esta es básicamente la ecuación del circuito. Que nos dice que, básicamente, si tenemos dos resistencias que están en serie, sus resistencias se suman. Ahora bien, vamos a hablar del caso del equilibrio electrostático. En un caso electrostático, nosotros sabemos que la carga que se aplica a un conductor está sobre la superficie del mismo con un campo nulo interior, que es lo que hemos estado diciendo todo este tiempo. Tenemos un conductor y en el interior del mismo no tenemos campo eléctrico y toda la carga neta está en la superficie. Por tanto, si vamos añadiéndole una carga a este conductor por parte de una cierta corriente que le esté dando carga, entonces toda esta carga se va a quedar única y exclusivamente en la superficie. Y esta situación se va a alcanzar tras un tiempo que depende tanto de la conductividad de este conductor como de la permitividad.
Y esto básicamente se obtiene, esta dependencia temporal, se obtiene partiendo de la ecuación de continuidad, expresándola de esta manera, la ecuación de continuidad que ya hemos visto anteriormente. Y ahora lo que vamos a expresar es, por un lado, la ecuación que teníamos siempre, de que la divergencia del campo eléctrico es la densidad volumétrica de carga dividida entre la permitidad, en un caso lineal, homogéneo isótropo, por eso estamos usando directamente E y no el campo de desplazamiento. Y ahora también vamos a usar la ecuación constitutiva de medio lineal homogéneo isótropo en un conductor, que hace que la densidad volumétrica de corriente dependa linealmente del campo eléctrico aplicado. Entonces, si sustituimos esto aquí arriba, lo que vamos a tener es, por un lado, que al sustituir esto aquí, vamos a tener sigma divergencia del campo eléctrico, porque estamos suponiendo que la conductividad es constante, va a ser igual a la parcial de, o sea, menos la parcial con respecto al tiempo de la densidad volumétrica de carga. ¿Pero qué pasa? Que podemos sustituir esto aquí, lo cual nos lleva, por otro lado, a que nuestra densidad volumétrica de carga siga la siguiente ecuación diferencial, que viene a ser esta. Y la solución de esta ecuación diferencial, que es bastante simple, sería simplemente la siguiente. La densidad volumétrica de carga en el tiempo va a ser una densidad volumétrica de carga inicial multiplicada por menos t entre tau, siendo t el tiempo y tau el tiempo de relajación. Esto es el tiempo que tarda en que la carga disminuya en un factor E, y que en este caso vendría definido como la permitividad dividido entre la conductividad, y que, bueno, en general, si simplemente desplegamos esto, pues sería ρ sub 0 por E elevado a menos T sigma entre epsilon. Y esto nos daría cómo se va acumulando con el tiempo la densidad volumétrica de carga, o cómo va llegando hasta el conductor. Este tau suele ser muy pequeño para los buenos conductores, porque sigma tiende a ser muchísimo mayor que 1. Los buenos conductores suelen conducir bastante bien y por tanto tienen una conductividad alta. Por ejemplo, en el cobre, epsilon tiende a ser el del vacío y la conductividad es alrededor de 5,8 por 10 a la 7, 1 entre ohmiómetro. Eso hace que tau sea del orden de 10 a la menos 19 segundos. O sea que tarda más o menos 10 a la menos 19 segundos en llegar al estado de equilibrio electrostático. Por otro lado, tenemos la mica, que esto es un dieléctrico y que tiene epsilon aproximadamente 6 veces epsilon sub 0 y una conductividad extremadamente baja, que es 10 a la menos 15, 1 entre ohmiómetro, lo cual nos lleva a un tiempo de relajación de aproximadamente 14,75 horas. Por tanto, vemos que, dependiendo de si tenemos un conductor o un dieléctrico, la situación es bastante diferente en cuanto a la transición hacia este estado de equilibrio.
Y finalmente, para acabar con el curso, vamos a hablar de las leyes de Kirchhoff, que básicamente son las leyes que se aplican en los circuitos eléctricos normalmente para calcular cuáles son las intensidades, cuáles son las resistencias, cuáles son las... O sea, las resistencias equivalentes me refiero, cuáles son las diferencias de potencial, etc. Entonces, las leyes de Kirchhoff son básicamente dos. La primera ley, que es que la suma de intensidades en un nudo es cero, que se llama ley de nudos. Y la segunda ley, que es que la suma de fuerzas electromotrices menos la suma de resistencia por intensidad tiene que ser cero en una malla, que es la ley de mallas. Ahora vamos a demostrar la primera ley partiendo de la ecuación de la continuidad, donde básicamente si nosotros tenemos un nudo de este estilo, entonces podemos escoger una superficie de esta manera, de forma que esté cortando por aquí nuestro circuito y por tanto las densidades volumétricas de corriente estén contenidas en estas tres superficies. Si nosotros sabemos que en el caso estacionario la divergencia de la densidad de carga tiene que ser cero, o sea, densidad de corriente tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque la densidad de carga no se acumula. Entonces, si integramos en este volumen y aplicamos el teorema de la divergencia, lo que tendremos es la integral, la superficie de la densidad volumétrica de corriente, que va a ser igual a cero, porque en este lado tenemos un cero. ¿Pero qué sucede? Sucede que nosotros esta única integral en toda esta superficie la podemos dividir en una suma de integrales en cada una de estas superficies, que son las únicas en las cuales hay una densidad volumétrica de corriente diferente de cero. ¿Y qué es esto de aquí? Que por cierto me he comido un subíndice. ¿Y qué es esto de aquí? Esto de aquí es la intensidad que está atravesando esa superficie, esta zona del circuito. Por tanto, esto va a ser la suma de las intensidades. Y como tiene que ser igual a cero, entonces hemos demostrado que la suma de las intensidades en un nudo tiene que ser igual a cero, que es precisamente la ley de los nudos. Entonces, básicamente, esto era todo lo que queríamos mostrar pues, en este curso de electromagnetismo 1, basado en la asignatura de electromagnetismo 1 del grado de física de la Universidad de Santiago de Compostela, donde hemos visto, pues, digamos, una pequeña introducción al mundo del electromagnetismo, principalmente de los campos electrostáticos y las corrientes eléctricas estacionarias, y pues que nos abre las puertas a unos conocimientos en electromagnetismo que pueden ser más avanzados. Este curso, evidentemente, los continuaremos con un curso sobre la asignatura de electromagnetismo 2, también del grado en física de la Universidad de Santiago de Compostela, que ya va a tratar sobre magnetostática, campos eléctricos y magnéticos en situaciones variables en el tiempo, también circuitos eléctricos, también líneas de transmisión. Trataremos diversos temas en este segundo curso. Si en este curso tenéis cualquier tipo de duda en cualquiera de los capítulos, podéis ir al capítulo correspondiente, dejarme un comentario con vuestra duda o contactarme directamente diciéndome, mira, tengo estas dudas conceptuales, porque recordemos, este es un curso a nivel conceptual, a nivel ideas, a nivel entender la parte teórica, no a nivel de ejercicios. Hay muchísimos cursos que tienen la parte de ejercicios súper bien desarrollada y que son extremadamente buenos y extremadamente útiles. Entonces,
Si tenéis dudas en la parte conceptual, podéis escribirme y decirme, mira, pues tengo estas dudas, tal, me las puedo resolver. Si la puedo resolver en comentarios, la resuelvo en comentarios y así lo podemos ver todos. Y otra persona que pueda tener la misma duda puede checarlo directamente. Y si ya son dudas, digamos, mucho más largas, también interesantes, pues se puede hacer un vídeo aparte para, digamos, completar el material del curso. Así que espero que os haya gustado el curso y nos vemos en próximos vídeos y próximos cursos.